Muy buenas noches, amigos y amigas, sean bienvenidos. Es un gusto compartir nuevamente con cada uno de ustedes. Como se pudieron dar cuenta, pues siempre damos un compás de espera para todos los compañeros que se han ido conectando, y esto para evitar interrumpir la clase en cada oportunidad, ¿verdad? De la misma manera, además de desearles la más cálida de las bienvenidas, también recordarle, por favor, a aquellas personas que todavía no tienen su nombre y apellido o que todavía no tienen fotografía propia en el usuario que están utilizando en el correo para ingresar a clases acá en forma virtual en Google Meet, por favor, ya para la siguiente clase, si no han colocado fotografía propia, pues no se les va a permitir el ingreso, ¿verdad? Eso, como lo dijimos al inicio, por respeto a las autoridades, por respeto a los catedráticos y también por respeto a sus compañeros. La siguiente clase, entonces, quienes no tengan fotografía, no se les va a permitir el ingreso, y quienes no tengan el nombre y apellido, tampoco se les permitirá el ingreso, ¿verdad? Como es el caso de Alan Yuman, como es el caso de Dayana Aquino, como puede ser el caso de Eddie Contreras, el caso de Néstor Muñoz, entre otros, ¿verdad? Bien, antes de iniciar quisiera consultarles si respecto a la clase anterior existe alguna duda, alguna inquietud que quieran que solventemos. Este sería el momento para hacerlo. Bien, no habiendo dudas entonces, si ustedes recordarán la clase anterior, platicamos un poquito sobre lo que es la norma jurídica. Platicamos sobre los conceptos jurídicos fundamentales formales, empezamos a hablar un poquito del derecho y luego abordamos la norma jurídica, ¿verdad? Cuando abordamos la norma jurídica mencionamos que esta tiene dos partes fundamentales o dos partes torales. Toda norma jurídica está integrada por un supuesto jurídico y una consecuencia de derecho. En su conjunto conforman la estructura de la norma. El supuesto jurídico y la consecuencia de derecho tienen una serie de subdivisiones, ¿verdad? Pero, digamos, la estructura básica, la estructura base, responde a que toda norma tiene un supuesto jurídico y una consecuencia de derecho. Eso quiere decir que toda norma contempla una posible conducta futura o bien contempla una hipótesis que puede darse o no. Si esta hipótesis se realiza, se lleva a cabo o se perfecciona, automáticamente se producen consecuencias de derecho. Eso quiere decir que el supuesto jurídico es condicionante necesario para la existencia de la consecuencia de derecho. No podemos hablar de una consecuencia de derecho si previamente no se ha realizado algún supuesto previsto en la norma. Vamos a dar paso entonces a hablar un poco sobre el supuesto jurídico. Cuando nosotros nos referimos al supuesto jurídico, algunos autores, como la licenciada Gutiérrez de Colmenares, establece que son aquellas hipótesis que el legislador previó al momento de formular la norma jurídica y en cuales regula todos aquellos fenómenos que al derecho le interesa regular. Eso quiere decir que el supuesto jurídico en un primer momento es contemplado por el legislador, es decir, es creado o plasmado por el creador de la norma. ¿Sí? Recordemos que en primera instancia, toda norma, según lo que establece nuestra Constitución a nivel ordinario, es creada por el Congreso de la República. Por lo tanto, son los legisladores los que encuentran o determinan que un fenómeno debe ser regulado, y al momento de crear la ley, ellos plasman ese supuesto jurídico, plasman esa hipótesis futura que puede realizarse o que puede no realizarse, ¿verdad? Eso sería lo concerniente al supuesto jurídico.
Y tal como ustedes tienen en pantalla, constituye una previsión hipotética respecto de una posible realidad futura. Otros autores, como Eduardo García Maínez, establece que el supuesto jurídico es la hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas en la norma. ¿Sí? Si se dan cuenta, ambas definiciones van de la mano con la primera que les mencioné, porque las definiciones hablan de una conducta posible, de una hipótesis que puede darse o que puede no cumplirse. Lo que sí establece es que al realizarse esa hipótesis, automáticamente se producen las consecuencias de derecho establecidas en la norma. Por ejemplo, Pereira Orozco nos dice que el supuesto jurídico es aquel conjunto de condiciones cuya realización depende de la validez normativa de las consecuencias jurídicas. Si ustedes se dan cuenta, todos los autores van de la mano al definir el supuesto jurídico y contemplan que el supuesto jurídico sea esa conducta que la norma prevé. Contemplan que el supuesto jurídico sea esa posibilidad de hacer algo o no hacer algo que la norma establece. Algo que tenemos que tener en cuenta y que es sumamente importante es que el supuesto jurídico se puede materializar de dos formas. Es decir, lo podemos encontrar plasmado únicamente a través de un hecho jurídico o de un acto jurídico. ¿Sí? Recordarán ustedes cuando iniciamos el primer día de clase hacer una breve acepción sobre lo que era el hecho y el acto jurídico, ¿verdad? Y habíamos mencionado que el hecho jurídico es toda conducta realizada por las personas o todo fenómeno natural que produce consecuencias de derecho no deseadas. Mientras que el acto jurídico, de eso pues ya vamos a hablar más adelante cuando desarrollemos propiamente ese tema, el acto jurídico es toda conducta de las personas que se realiza con la intención de producir consecuencias jurídicas deseadas. De esa cuenta entonces, el supuesto jurídico, esa posible conducta, esa previsión hipotética prevista en la norma jurídica, se puede realizar o se puede ver plasmada de dos formas, a través de un hecho jurídico o a través de un acto jurídico. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Todo claro. De mi parte no, licenciado, gracias. Todo claro, gracias. Muchas gracias. Si ustedes se dan cuenta, tenemos en pantalla el artículo 123 del Código Penal. ¿Quién me haría favor de darle lectura al artículo que tenemos en pantalla? Comete homicidio quien diera muerte a alguna persona. Al homicidio se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Comete homicidio, gracias Alfredo, quien diere muerte a alguna persona, ¿verdad? Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. ¿Cuál será el supuesto jurídico en este ejemplo? Según lo que hemos mencionado. Esta es una norma vigente, ¿verdad? Es una norma que se encuentra prevista en nuestro Código Penal. Erika, adelante. El supuesto será el homicidio, o sea, el quien mata a alguien. En este caso, el supuesto del homicidio, ¿verdad? Quien diere muerte a alguna persona. Esa sería prácticamente esa hipótesis que la norma prevé. Bien. El supuesto jurídico se puede clasificar según la doctrina en tres grandes grupos, atendiendo a la relación de supuestos, atendiendo a la norma jurídica que los contiene y atendiendo a la forma en que se produce.
Cuando nos referimos a atendiendo a la forma, atendiendo a la relación de supuestos, estos pueden ser simples o pueden ser compuestos. A los compuestos, la doctrina también les denomina complejos, ¿verdad? Van a ser simples o compuestos atendiendo a cuántos supuestos se encuentren en determinada norma. Van a ser simples aquellos supuestos jurídicos en los cuales la norma jurídica solo contiene uno de ellos. Es decir, en la norma como tal, solo se encuentra presente un supuesto jurídico, una conducta o una posible hipótesis futura. Van a ser compuestos o complejos aquellos supuestos previstos en la norma que contienen dos o más de estos. Es decir, que el legislador reguló varias conductas. El legislador reguló varias acciones u omisiones posibles y futuras. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto? ¿Quién me haría a favor de leer el primer artículo que tenemos en pantalla? Adelante, Freddy, si fuera tan amable. Ok, gracias, Lid. Artículo 161. Injuria toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. El responsable de injuria será sancionado con prisión de 2 meses a 1 año. Gracias, Freddy. Freddy acaba de dar lectura al artículo 161 del Código Penal, que regula uno de los delitos contra el honor, ¿verdad? En este caso, la injuria. En el artículo que Freddy nos acaba de hacer favor de leer, ustedes ubican un supuesto jurídico simple o un supuesto jurídico complejo. Complejo, Lick. ¿Por qué es complejo, Diego? Y siempre levantemos la mano, solo por el orden, si fuera tan amable. De acuerdo. ¿Por qué es complejo? Es complejo porque dice que es injuria toda expresión o acción ejecutada en deshonra, número 1, descrédito, número 2, o menosprecio de otra persona. Habla de 3 supuestos. ¿Cualquiera de ellos? Entonces sería una acción. Exactamente. Bien. Tal como lo acaba de confirmar Diego, el artículo 161 contiene varios supuestos jurídicos, porque puede haber primero alguna expresión de deshonra, alguna expresión de descrédito, alguna expresión de menosprecio. También puede haber alguna acción de deshonra, alguna acción de descrédito o alguna acción de menosprecio, ¿verdad? Ahí está regulando la norma distintas posibles conductas futuras que pueden darse o no pueden darse. El artículo 78, ¿quién me hace el favor de leerlo? Adelante, Damaris. Es artículo 78 del Código Civil. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliares entre sí. Ahí es auxiliarse entre sí, ¿verdad? Ahí fue un error al momento de transcribir el artículo. Ese artículo 78 del Código Civil contendrá supuesto jurídico simple o supuesto jurídico complejo. ¿Qué creen ustedes? Su micrófono está apagado, Lick. Sí, les había consultado que el artículo 78 del Código Civil, si ustedes se ubicaban un supuesto jurídico simple o un supuesto jurídico complejo.
¿Qué creen que contenga el artículo 78? ¿Supuesto jurídico simple o supuesto jurídico complejo? Adelante, José. Disculpe, para mí es complejo porque el matrimonio es una institución social, como dice. Se involucra varias situaciones, ¿no? Dentro de la familia. No, pero ¿será que eso lo hace complejo o compuesto, José? ¿O tendrá que ver por el número de conductas que regula? Para mí, por el número de conductas que regulan, porque pueden ser varias. No, pero ahí estamos haciendo una apreciación no conforme a lo que estamos viendo en clase. Ojo, es una apreciación ya meramente personal, solo porque usted contempla que como institución social, esa institución social es muchas cosas, y no es esa la respuesta. ¿Sí? Estamos haciendo alusión a que el supuesto jurídico es esa previsión hipotética que la norma regula, esa posible conducta jurídica prevista en la norma. Lo que tenemos que hacer para determinar si es simple o compuesto es identificar cuántas conductas futuras regula la norma. O sea, no es que porque sea institución va a ser algo complejo o porque eso englobe otras cosas, no. Tenemos que hacer ese match entre lo que nosotros estamos viendo en la doctrina versus el ejemplo que nos están dando. Y al momento de hacer ese encuadramiento es que ya podemos dar esa respuesta, ¿verdad? Diego, adelante. Licenciado, buenas noches. Pienso que es compuesto porque tiene lo que usted decía, procrear, alimentar y educar a los hijos. La respuesta es que sí es compuesto, ¿verdad? Porque primero nos dice que el matrimonio es una institución social. Luego nos dice que un hombre y una mujer se unen legalmente. Luego, que tienen ánimo de permanencia. Después, nos habla de sus finalidades, ¿verdad? Vivir juntos, 1, procrear, 2, alimentar, 3, educar a sus hijos, 4, y auxiliarse entre sí, 5. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí el artículo 78 del Código Civil contiene supuestos jurídicos complejos o compuestos, porque regula varias acciones. Regula varias previsiones hipotéticas que pueden darse o que pueden no darse. Y digo pueden darse o pueden no darse porque el hecho de que la ley permita casarse no quiere decir que nosotros nos casemos, ¿verdad? Me explico, o sea, la norma regula una posible conducta que se puede dar o no, pero eso no implica su cumplimiento. Vamos a ver otro ejemplo, a ver qué es. Artículo 123 del Código Penal. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. ¿Será supuesto jurídico simple o será supuesto jurídico complejo? Diego. Es supuesto jurídico simple porque está mencionando que comete homicidio. ¿Se está refiriendo únicamente al homicidio, licenciado? Sí y no. Ya le voy a explicar por qué. ¿Alan? Licenciado, yo considero que es simple porque a una acción corresponde una reacción, ¿no? No. No es a eso, o sea, esa es ley de causalidad jurídica, ¿verdad? Causa y efecto. No, vean, de nuevo. Para determinar si es simple o complejo, tenemos primero que saber qué es simple y luego que saber qué es complejo. Ya dijimos que el supuesto jurídico simple contiene un solo supuesto, una sola conducta futura, una sola previsión hipotética. Y el compuesto o complejo contiene 2 o más. ¿Cuántas acciones hay? ¿Cuál es la acción en este artículo que tenemos en pantalla? Cometer homicidio. Homicidio. La acción es dar muerte, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo rector ahí?
Homicidio. Dar, no, homicidio es el tipo. ¿Cuál es el verbo? Dar muerte. El verbo es dar muerte, ¿verdad? No nos tenemos que salir de lo que la norma establece. En este caso, el artículo 123 del Código Penal únicamente está regulando una sola conducta, una sola acción. Y ahora les explico por qué le dije a Diego sí y no. Porque, Diego, no estamos hablando que usted me defina el tipo penal, homicidio. Estamos hablando de la conducta que regula la norma. En este caso, dar muerte. Y le digo sí y no porque, por ejemplo, el tipo de trata de personas tiene más de 10 verbos rectores. Quien traslade, quien capte, quien albergue, quien reclute, etc. ¿Sí? Entonces no es porque la ley se refiera únicamente a un delito, a un tipo penal, a una institución jurídica que va a ser simple o compuesto. Repito, tenemos que analizar lo que la doctrina nos establece. Simple, una sola previsión hipotética, compuesta, dos o más previsiones hipotéticas. ¿Estamos ahí, Diego? Licenciado, entonces en este caso, el supuesto es muerte. En este caso. No, el supuesto jurídico es toda la acción. Vean, quien diere muerte. Cuando estábamos en... Esto lo vimos en primaria, secundaria y diversificado. ¿Se acuerdan de la estructura de una oración? Sujeto y predicado. Sujeto, quien realiza la acción. Y predicado, la acción. ¿Se recuerdan de eso? Sí, licenciado. Aquí vamos a aplicar exactamente lo mismo. ¿Cuál es la acción en el tipo que tenemos enfrente, en la ley, en el artículo 123? La acción es dar muerte, ¿verdad? En el ejemplo anterior, en el de injuria, la acción es cometer injuria. Toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. A lo que quiero llegar es que ustedes lo que tienen que ubicar es cuántas previsiones